Hola, querido amigo, querido hermano en Cristo. Le doy gracias a Dios, como siempre, que podamos nosotros llegar a ustedes por este medio. Y pues hoy fue el día que hizo por el Señor para nosotros. Hoy nos debemos gozar, nos debemos alegrar en Él. Hoy miércoles, como es bien sabido, tenemos la enseñanza diaria de reflexión. Y el miércoles pasado estábamos hablando acerca de la santidad. Es un tema bastante grande, amplio, un tema seguramente no practicado o seguramente conocido, pero hay que mirar la trascendencia que tiene en estos tiempos de vivir una vida en santidad. Así que lo estamos haciendo de esta manera abierto, si todo ese protocolo, hoy vamos a hacer algo más sencillo, pero profundo, porque está como base la palabra de Dios. Así que dispón tu corazón, vamos a orar. Orar también es adoración a Dios. Orar también es levantar, disponer nuestros corazones, nuestras vidas y decirle: papá, eres tú el único quien puede hacer la obra en nosotros. Y tú, que me estás viendo seguramente por primera vez o ya nos estás visitando por este canal, queremos es exaltar el nombre de Cristo. No el nombre de algo, no el nombre de una institución. Queremos que en este tiempo la obra de Cristo sea manifiesta en tu vida, en la vida de tu familia, de muchos, porque todos tenemos esa oportunidad de heredar la vida eterna. Y por eso tenemos que hablar acerca de la santidad. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar y poner a Dios este tiempo en sus manos. Padre amado, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos en este miércoles, Señor, día que hiciste para nosotros. Nos gozaremos. Te pedimos, Señor, que seas ministrando nuestras vidas, ministrando la vida de cada persona que nos está viendo a través de este medio, que seas tú dándole esperanza, fuerza, aliento, y que el amor tuyo siempre permanezca en nuestras vidas. Porque tú dijiste en tu palabra que de tal manera amaste al mundo, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hoy nos disponemos, en espíritu, alma y cuerpo, Señor, a ser entendidos acerca de la santidad y tener claridad en los fundamentos que tú quieres para nuestras vidas en medio de este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces vamos a seguir ese tema, un tema pues muy importante, porque pues las escrituras narran muy claro que sin santidad es imposible ver a Dios. Hay un texto base que está en Hebreos capítulo 12-14. Dice: busquen la paz con todos, busquen la paz con todos. Sí, la santidad, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. En Juan capítulo 14-21 también nos da otro texto también importante, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí y por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Uno de los principios muy básicos es amar a Dios y amar su palabra. Cuando amamos su palabra, quiere decir que es nuestro fundamento para seguir una dirección hacia un objetivo, hacia una oportunidad o hacia un bienestar que Dios quiere con su pueblo, con sus hijos y con el mundo entero. Esta palabra no es solamente para los creyentes, esta palabra no es solamente para los cristianos, esta palabra es para todo aquel que se quiera abrir en esta mañana, en este tiempo, en este día, ¿cierto? A la palabra y a conocer y a profundizar más a Dios, ¿sabe? Cuando yo conocí a Dios, no lo conocía de lejos, hoy lo conozco más cercano. Y es más cercano es a través de su palabra, porque es a través de él que he podido entender cuáles son sus planes, cuáles son sus metas y qué es lo que él desea para esta humanidad. Sobre todo en este tiempo, ¿no? Este tiempo de cuarentena, este tiempo donde seguramente debemos buscar herramientas y bases sólidas para que cuando pase todo esto tengamos algo nuevo que hacer. Así que pues entremos en materia y vamos a mirar qué aspectos trae el vivir en santidad. Ahora, hay cierta dimensión de la vida
que solo podrás experimentar cuando tomes la decisión de agradar al Padre en todos los aspectos de tu vida. A veces queremos ir a otras dimensiones, ¿sabe? Y solamente lo logramos cuando agradamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En su palabra nos da las instrucciones correctas, porque a veces lo hacemos a nuestra manera. Ahora, en esa dimensión, Cristo se te manifestará de una forma o de una forma sobrenatural. Ahí es cuando en esa dimensión podemos ver todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y es ahí donde nosotros vamos a entender muchos caminos del pro, el contra y del por qué, si no andamos en esa dimensión. Los aspectos naturales nos hacen mirar lo tangible, pero los aspectos espirituales nos lleva a esa vida sobrenatural sobre cada circunstancia que es buena en el Señor. Ahora, a comienzos más o menos del siglo XX, Dios derramó de su espíritu, en la historia narra sobre el avivamiento de Azusa. De pronto para tú que eres creyente lo conoces. Para los que no son creyentes, Azusa fue un lugar donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo de Dios y se manifestó con prodigios, señales, sanidades por un periodo muy largo de tiempo. Fue manifestado inclusive por una persona, pues para no discriminar a nadie, pero fue una persona de color y en ese tiempo había mucha discriminación, eso fue en Estados Unidos. Y obviamente por ese derramamiento hubo comunidad unos con otros, había mucha relación, había manifestación, pero eso causó un mover del Espíritu Santo y se llamó el avivamiento de Azusa. Ahora, fueron tiempos muy maravillosos, fueron tiempos grandiosos en el que muchas vidas fueron transformadas. Las cosas del mundo perdieron su importancia, ¿sabe? Hay momentos que le estamos dando mucha importancia a las cosas del mundo, ¿sabe? Y sabemos que dice la palabra de Dios que lo que vemos y lo que estamos percibiendo va a ser momentáneo. ¿Sabe? El día que partamos de esta tierra ya no estaremos viviendo bajo todos esos regímenes, bajo todas esas costumbres, bajo todas esas leyes y vamos a pasar a unas leyes que son duraderas y leyes que son beneficiosas en toda nuestra manera de vivir, las leyes del reino del Señor. Así que eso pasó algo maravilloso en las personas, pasó algo increíble cuando hubo ese derramamiento del Espíritu Santo. Ahora sucedían cosas sobrenaturales mientras Dios se manifestaba en presencia a todas las personas que estaban con un corazón dispuesto a conocerle. Y en aquellos tiempos también se involucraron muchos aspectos del avivar. Empezaron a ser reconocidos, las personas comenzaron a unirse unos con otros, como les estaba diciendo, a llevar una vida en santidad, que eso es algo importante, amados. Una vida santa. Como lo dije en la enseñanza anterior, una vida santa no es apartarse del mundo, porque estamos en el mundo, pero sí es apartarse ¿de qué? Del pecado. Tampoco es llegar a un estatus de divinidad. Recuerden que nosotros no podemos llegar a la divinidad. Los césares y los antepasados, ellos se creían divinos. ¿Cierto? No estamos ajenos, ¿no? Hoy en día, por todos estos medios, tratan de demostrar la divinidad que tiene una persona, ¿no? Pero divino solamente es uno, y es solo Dios manifestándose en el Padre, en el Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué es divino? Porque jamás ha pecado. Nosotros venimos de una naturaleza caída, pero los que hemos recibido a Cristo tenemos la oportunidad de ¿qué? De ser santos o santificarnos en esta tierra, ¿de acuerdo? Entonces, en ese avivamiento se les denominaba, ¿cierto? Personas santas. ¿Por qué? Porque en ellos se manifestaba la obra de Dios. Se manifestaba el poder, los milagros, los prodigios, wow, nuevos caminos, la unidad, el amor, la fraternidad, el compañerismo. O sea que eran catalogados como personas santas. Y un aspecto de ser una persona santa es abandonar cualquier cosa que desagradara a Dios. El aspecto de la santidad es limpiarnos de todo lo que desagrada a Dios y volvernos a los caminos que agradan a Dios, ¿sabe? Que es una vida aún mayor. Entonces ellos estaban cautivados con el poder de las cosas espirituales.
Ellos no tenían interés en las cosas naturales. Recuerde, mi querido hermano, mi querido amigo, si me estás viendo, lo que vemos es algo temporal. Hoy tienes, mañana no tienes. Hoy estás aquí, hoy estás allá, ¿cierto? Muchas personas que estaban con nosotros seguramente, algunos han partido ya o los teníamos antes, hoy no los tenemos. Y sabe que cada eco que hagamos aquí en la tierra tendrá también un eco en la eternidad. Es algo importante que tú en este tiempo debes pensar, debes meditar. Entonces hoy en día pocos creyentes saben lo que significa la santidad. Ahora digo creyentes porque muchos conocen la palabra, pero siguen viviendo cautivos, ¿cierto? Enredados en los asuntos de este mundo. Entonces muchos creyentes no entienden lo que significa la palabra santidad. Y aún son menos los que entienden lo que es derramamiento del Espíritu Santo sobre cada persona. Entonces es algo importante poner algunos puntos como base y entender lo que Dios quiere hablar acerca de la santidad. Ahora, veamos otro significado. El término santidad significa apartados para Dios. Vuelvo y repito, estamos apartados para Dios. Estamos en el mundo, pero estamos apartados del pecado. Ahora, eso es lo que hace, eso es lo que nos hace una vida, ¿cierto? Cada día devota al Señor. Consagrarnos más a Dios y menos al mundo. Ahora, bueno, tú dirás, bueno, pero es que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que traer alimento, tengo mis proyectos, mis planes. En ninguna manera tú tienes que desvincularte de todos esos planes, porque es a través de esos planes que tú vas a mostrar la santidad de Dios. Muchas personas piensan que una persona santa es una persona apartada, no tengo relación con uno, no me toquen, no me miren, estoy por encima de todas las personas. No, es algo muy importante, ¿sabe? Déjeme decirte algo en esta mañana. Jesús dice que siendo espiritual se bajó de su posición para hacerse como nosotros. O sea que Jesús era un hombre muy espiritual, pero con los pies en la tierra. Pero su vida, sus acciones, su forma de hablar, su forma de conectarnos con el Padre, lo identificó como una persona santa. O sea que somos nosotros más que todos, no, simplemente tenemos una forma de vivir, un hábito de llevar una vida conforme a la voluntad del Padre. Y esto es algo grande, eso es lo que nosotros debemos entender, es algo que debemos disfrutar. ¿Podemos decir que somos una buena influencia? Sí, si somos buena influencia para que las personas salgan de esos problemas y de muchas cosas que vamos a mencionar más adelante, tú puedes decir que estás siendo una persona que camina en santidad. Así que una persona santa no es la que levita, ¿cierto? Está por ahí elevada. No, porque una persona que levita no ve las cosas naturales. Entonces Jesús bajó aquí a la tierra. Estaba en un ámbito sobrenatural, pero se hizo como nosotros para mostrar que sí podemos como seres humanos. Jesús se hizo hombre. Así que la santidad no es un resultado de la casualidad. Ojo con esto. La santidad no es el resultado de la casualidad. La misma requiere de una decisión voluntaria también. Toma esa decisión hoy mismo, es mi invitación. Ama a Dios con todo tu corazón al guardar sus mandamientos. Ahora, Él le mostrará su amor y se te manifestará con su poder en todas las formas posibles. Recuerde que Él descenderá sobre ti como lo hizo sobre los creyentes en la calle Azusa. Es algo tremendo. Y el avivamiento verdadero comienza solamente en nosotros. No comienza en una institución, como lo vengo diciendo. Gloria a Dios por las instituciones, por las iglesias. Pero sabemos que nosotros hacemos parte de la iglesia de Cristo. Bien, ahora miremos esto. Voy a también tratar un tema que pues creo que va a ser muy importante. Y eso está en Jueces capítulo 7 del 2 al 8. Dice las escrituras, dice acá, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, este texto, porque quiero llevarlo a este punto, este texto me refiere a que la santidad empieza por casa.
¿cierto? Y la victoria en el poder de Dios. O sea que este verso nos da, en el contexto de lo que está hablando Jueces, nos está diciendo que la santidad comienza ¿por qué? Por casa. O sea que yo soy una casa espiritual, la santidad comienza por mí. Y sabemos que la santidad nadie ni nada más la puede lograr si no es a través de Cristo y a través de Dios y es su palabra, no es mis esfuerzos. Ahora, pero veamos y enfoquémonos que santidad empieza por casa, ¿cierto? La santidad comienza por casa. El efecto del pecado cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de sus enseñanzas era aterrador. O sea, vean las consecuencias que sucedía cuando el pueblo de Dios se separaba de la voluntad de Dios. Había que opresión, había angustia, había una devastación sobrenatural, diría yo, había miedo, había dolor. Y son algunos efectos del pecado, ¿cierto? Sin olvidar la peor, la muerte espiritual. Hay muchas personas que pueden estar vivas, pero vivas en lo natural, pero muertas espiritualmente, sin esperanza, como dice la palabra de Dios, sin Dios en este mundo, ajenos de la ciudadanía de Dios. Y vean lo que nos dice Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Me gusta mucho ese texto porque también nos da una plataforma de lo que Jesús hizo por nosotros. Y dice Efesios capítulo 2, 1, 3, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, escuchen bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, amado, si tú me estás escuchando y me estás viendo, yo estaba también en delitos y pecados anteriormente, y no quiere decir que yo sea más que tú, simplemente que ahora conozco la clase de vida que Dios quiere que tengamos. En toda mi manera de vivir procuro hacer lo correcto, tener mis ojos enfocados donde debo estar, mis pensamientos, corresponder a mi familia, corresponder al servicio al Señor, corresponder como padre, como trabajador, o sea, en muchas áreas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque anteriormente también estaba en delitos y pecados, y cuando entramos y conocemos a Jesucristo, Él nos hace libres. Ahora, veamos esto. Entonces ahí Dios en Jueces, que allá el verso que leía antes de Efesios, Jueces, Dios le había dado la orden a Gedeón que derribara todo altar que no glorificara a Dios ni su nombre. Y recuerde que todo altar y todo lo que no glorifica a Dios debe comenzar por nosotros. A veces nosotros lo hacemos cosas externas, que una imagen, que aquello, que lo otro, que no toques esto, no bebas esto, no tomes esto, cuando en realidad la verdadera separación es más interna que externa. Ojo con eso, la separación con Dios es más interna que externa. Y a veces nos centramos más en las cosas externas, vea esto, no esto, lo otro, aquello, pero necesitamos ver si en realidad estamos muertos espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa en nuestros días? ¿Qué pasa en estos días? ¿Qué pasa en nuestras vivencias en este tiempo? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuáles serían esos altares? Vamos a mirar muy detalladamente cuáles serían esos altares que en este tiempo tendríamos que dejar. Entonces podemos ver algunos pasajes que nos ayudarán, ¿cierto?, a confeccionar una lista, ¿cierto?, de altares dentro de nosotros. Vayamos a primer texto, que está en Gálatas 5, 19 al 21. Vean lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pablo lo hablaba a los Gálatas. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, amados. O sea que este texto es muy claro, muy perceptivo, muy abierto, creo que muy consistente, que casi lo que acabo de nombrar son lo que estamos viendo en todo el mundo, amados. Y tú que me estás viendo, haz un panorama de lo que ves en todo tu entorno. Si alguna de las características que yo mencioné aquí no se están viendo visibles, o sea que es algo externo más, algo interno más que algo externo, ¿sabe? Ninguno puede decir que es tentado por Dios. Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados y seducidos de nuestro propio deseo. Cuando codiciamos algo, cuando está la envidia, ¿cierto? Todos esos aspectos que acabamos de mencionar. Ahora, Colosenses capítulo 3, 5 al 9 también nos está narrando algo muy claro de dónde es que proviene, ¿cierto? Esos deseos y que en realidad nos separa de Dios, esos altares que están muy centrados en nuestra vida. Vea lo que dice Colosenses 3, 5 al 9. Dice, y aquí habla de la vida antigua y de la vida nueva. Dice, haced morir, pues, los deseos terrenales en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es algo de idolatría. Usted puede ver cómo está la gente idolatrando más la riqueza. Ahora dice, el verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. O sea que estábamos hablando de nuestra vieja naturaleza y ahora estamos en la nueva. Ahora dice aquí el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el verso 9 nos ratifica y nos dice acá, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Estamos hablando de la vieja naturaleza y la nueva. Cuando somos trasladados al reino de Dios, cuando somos trasladados al reino de su amado Hijo, también somos trasladados a una vida santa. Dejando eso, o sea que si ustedes analizan, cada punto es más más interno que externo. Cada detalle de la santidad tiene que ver con nuestro ser interior. Y vean lo que dice Deuteronomio, del 8 y el 7, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tremendo. Eso lo decía en Deuteronomio y ahí podemos ver más adelante, y ahí viene en Deuteronomio, en este texto, Deuteronomio capítulo 5, del 6 al 21, puede ver los mandamientos que Dios hizo a través de Moisés, los mandamientos. Ahora, ¿cómo aplicaremos esto la palabra a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? 2 Corintios 10, 3, 5 dice, tenemos armas poderosas en Dios para derribar todo lo que no glorifica a Dios. Tenemos armas poderosas en Dios para derribar todo lo que no glorifica a Dios. Recuerden que sus misericordias son nuevas cada mañana, son nuevas cada día. Su bondad es infinita, su amor es eterno. Su gran sobreabundancia, ¿cierto? No tiene límites para con nosotros. Ahora, si nos animamos, podemos hacer una lista personal de aquellos altares que no glorifican a Dios. Y como el Espíritu Santo nos guíe, podemos orar, ¿cierto?, en la dirección correcta, declarando victoria en Cristo, de que Él nos va a sacar de todos esos deseos de nuestra carne. ¿Saben? Y vuelvo, y como mencioné al principio, no se imaginan la vida sobrenatural cuando caminamos en santidad. Vemos a unos aspectos como en la calle Azusa
que a través de estas personas buscaban la santidad, Dios hizo milagros, prodigios, se abrieron nuevas empresas, se abrieron nuevas oportunidades, porque Dios se manifiesta con su amor a aquellos que aman su palabra y lo aman a Él y aman caminar en santidad. Recuerden que los altares que se levantan hoy siguen siendo inspirados por el príncipe de este mundo y son tan poderosos que para vivir en santidad hay que nadar contra la corriente como el salmón. Usted sabe que los salmones nadan contra la corriente, ¿cierto? Pero algunos que se han debilitado, se han dejado, como dice la palabra, se han dejado guiar o se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Tenemos que marcar una pauta, querida familia. Tenemos que marcar un norte. Tenemos que ser esos instrumentos de Dios en este tiempo, buscando la santidad. Si tú quieres verle, tenemos que buscarle, ¿cierto? Entregar nuestras vidas y comenzar a trabajar ese ser interior, ¿cierto? Que nos agobia, esta carne, ¿cierto? La cual podemos someter por medio de la palabra de Dios. Ahora, un aspecto fuerte que trae a muchas personas para ofrecer fuego extraño en los altares tiene que ver con los deseos de la carne. Recuerde que eso nace del mundo. Pablo, que da a entender que un cristiano puede conformarse, ¿cierto? O acostumbrarse, no queriendo seguir luchando contra la corriente, sino dejándose llevar por la corriente de este mundo. Ahora, la invitación en esta reflexión es para que no te dejes guiar por la corriente de este mundo. Como lo mencioné, muchas cosas que tenemos que derribar, esos altares de odio, de chisme, murmuración, ¿cierto? De envidia, de contienda, de deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Sabe? Qué bueno que tú seas reconocido por ser una buena influencia. Es de esa manera que manejamos la santidad, ¿sabe? Cuando tú sabes que tú puedes ser una buena influencia para cada persona. Mira cómo Jesús nos da un panorama muy claro. Jesús fue amigo de todos, de todos. Jesús fue amigo de todo mundo, pero no todos pudieron ser sus amigos. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús fue amigo de todos. ¿Por qué? Porque Él tenía algo bueno y positivo que dar a las personas. Por eso Él fue amigo de todos. Pero no todos le daban a Jesús algo bueno y positivo a su vida. Así que uno de los aspectos de llevar una vida de santidad es de saber que tú eres una persona que puedes dar algo positivo a alguien que lo necesita. Somos influencia. Nuestro liderazgo es influenciable, no es posicional. El hecho de que sea pastor no quiere decir que sea más que otro, no. Mi influencia debe ser muy positiva ante las personas que me rodean en toda mi manera de vivir. Es así como yo demuestro mi santidad, siendo un buen esposo, siendo un buen padre, siendo un buen hijo, ¿cierto? Siendo un buen trabajador, un buen jefe, ¿cierto? Un buen gobernante, si también me estás viendo, un buen gobernante, ¿cierto? Haciendo las cosas correctas en beneficio ¿de qué? De las demás personas. Otro punto es que la santidad es dar de lo mejor a las demás personas, ¿cierto? Un aspecto positivo de la santidad es que tú buscas el bien de las demás personas. No estás buscando lo tuyo, ¿cierto? Para vanagloria, para que te reconozcan. No. Créeme que si estás buscando fama, no es el sentir de la santidad. Con el tiempo, Dios te dará el reconocimiento si caminas en humildad. Así que, pues, quería enseñarlo de esta manera, abierto. Mi deseo es que hoy practiques estos términos, practiques la santidad, sea una luz para el mundo, sea un instrumento de Dios, ¿cierto? Pero tienes que comenzar por tu casa, por tu vivencia. Así que, pues, le doy gracias a Dios porque podemos hablar de esta manera, vamos a seguir enseñando así de una manera muy sencilla, muy práctica. Y pues sin más preámbulos, te invito a que te suscribas al canal, podamos llevar este mensaje a cada persona de una manera muy práctica, muy sencilla, como somos nosotros como hijos de Dios. Jesús lo hizo así, recuerde. Y si hoy quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, haz esta oración conmigo. Y di: gracias, Señor, por tu palabra,
Gracias por tu enseñanza. Gracias por la oportunidad que me das de recibir a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Porque sé que a través de recibir a Jesús mis pecados son borrados y soy trasladado al reino de tu amado Hijo con una nueva oportunidad. Amén. Si hiciste esta oración de fe, créeme que vas a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Así que, amados, que el Señor les continúe bendiciendo enormemente. Dios les bendiga.